Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola Francisco, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué decís vos tanto tiempo? Me alegro. Bien, bien, por suerte. Bueno, Estudiando. bueno. Ahí abajo anda Cristian, ¿qué tal? Hola, buen día, buenas noches. Buenas noches, Cris. Son los efectos del horario corrido en todo caso, ¿no? Eh, ¿Cómo andan? de- Bueno, qué Bien, gusto ahí verlos. está. Bueno, buenísimo. Cristian, me quedó sin contestarte un mensaje que me dejaste hace unos días, Sí, porque no no había importa, Doc, podido. no. Ni te excuses, no hay problema. Me parece, puede ser que haya visto estos encuentros nuestros en YouTube. No sé, no los busqué. Hay por lo menos 3 clases grabadas de- Ah, qué bueno. ¿Qué buscaríamos por público, así, derecho público? Yo lo busqué por Derecho Internacional Público, Universidad Nacional Mar del Plata. El Ah, fin qué de bueno, semana largo. buenísimo. Porque creo que Francisco, vos dijiste que estaban en YouTube y a mí me generó la duda y las busqué. Y encontré una clase del 29 de marzo, encontré la primera, que no sé cuándo fue, el 22, encontré otra del día 12 de abril. Pero bueno, si no, Cristian, cualquier cosa me escribís con aquellas cosas que no se entiendan muy bien y te las comento Sí, eh, sí, por audio o lo que fuera. ¿Mm? estoy, le confieso que estoy medio perdido en este segundo cuatrimestre por la cantidad de temas y estoy leyendo, tuve todo el fin de semana ordenándome en cuanto al tema de responsabilidad, pero es muy largo, ¿no? O sea, son temas lindos, pero bastante largo, ¿no? Sí, en todo caso, nosotros le habíamos dedicado 2 clases a responsabilidad Ahí está, y yo... ese link es de la página de YouTube de la Facultad de Derecho. Ah, Ahí está todas las clases. bien, Ah, qué bueno, bueno, gracias. fenómeno. Después, Francisco, si lo podrías poner en el WhatsApp para bajarlo, si no es mucha molestia, si no, bueno, te mando un Sí, mensaje privado por WhatsApp y listo, no hay drama. no, abro WhatsApp web y lo copio y pego desde acá, es lo mismo. Sí, sobre todo los Ya fallos te últimos lo que mando. vieron, que le explicó el tema del canal de Corfú y todo esto. Eso. Yo tengo de las papeleras bien claras, pero me interesa más que nada el tema de los fallos en cuanto al tema de responsabilidad, sanción y eso, que con el tema de los fallos que me quedé un poco ahí colgado. Así que bueno, buscaré por ahí en esa clase. Por favor, por favor. ¿Puedo? ¿Puedo? Perdón, perdón. El tema de Canal de Corfú y de las papeleras, digamos, era para hacer aplicación de conceptos, para que no quedaran tan en un tema abstracto en realidad. Así que, Bárbaro, bárbaro. más que nada, pasaba por ahí la cuestión. No, perdón. Bueno, y lamentablemente el lunes pasado fue feriado, y digo eso porque es tan cortito el cuatrimestre que me quedé prácticamente sin plazos para dar el tema de derecho del mar. Así que bueno, yo les quería proponer lo siguiente. El lunes Perdón, 17, doctor, sí, lo interrumpo. Chris ya lo mandé al link. Sí, gracias, ahí lo vi que me apareció. Gracias, muchísimas gracias, Genial. Francisco. De nada. Ahí está, doctor, disculpe. solicito autorización para hablar, señor Horny. Conseguila. ¿Puedo? Yo quería, mi idea era el lunes 17 afrontar el tema de la personalidad internacional del individuo en su fase activa, que era el derecho internacional humanitario, y el 24, que en realidad lo voy a hacer hoy, en su fase pasiva, que es el derecho internacional penal. ¿Mm? Entonces, Cristian, vos lo que te perdiste el lunes 17 en realidad fue el desarrollo del tema del derecho internacional humanitario. ¿De dónde se puede Perfecto. sacar esto? Se puede sacar muy bien del libro de cátedra, que este tema creo que estuvo a cargo del doctor Farinella, y también está muy bien en Barbosa. Y, digamos, ¿qué es lo más rescatable de esta cuestión? Es, digamos, ¿en qué consiste la vertiente de derecho internacional humanitario de los convenios de Ginebra de 1949 y de 1977, que establecen, digamos, el derecho a la protección de distintos estamentos,
no combatientes, heridos, gente que está fuera de combate, y distinguir los distintos estamentos y qué tipo de obligaciones pasivas y activas se encuentran más o menos comprendidas dentro de esa vertiente de convenios. Y después está la vertiente de los convenios de La Haya, que no se refiere a, digamos, los derechos, digamos, de todos estos estratos no combatientes en conflictos armados internacionales o no internacionales, sino a los medios y métodos de combate. Eso en términos generales. Después Perfecto. hablamos de otros muchos aspectos, y si encontrás la clase grabada, mejor. Mejor, perfecto. Genial, La doctor. idea de hoy era ver la otra cara de la personalidad internacional del individuo. No, estoy súper resfriado, así que bánquenme como con la voz nasal que me tocó tener hoy. La personalidad pasiva del individuo, perdón, la personalidad internacional del individuo ya no desde el punto de vista, digamos, del reconocimiento de derechos del individuo en determinados contextos, como en el derecho de la guerra, sino la responsabilidad penal del individuo. Es decir, partir de la idea de que hay ciertas infracciones a obligaciones internacionales que se imputan al individuo y que por lo tanto traen aparejada su responsabilidad penal internacional. O sea, la persona ha sido elevada a la categoría de derecho internacional público para ser centro de imputación de determinadas conductas que el derecho internacional penal castiga. Ustedes van a ver que algunas de estas conductas son perpetradas por el individuo a título individual, y otras son perpetradas por el individuo como órgano del Estado. Les voy a poner dos ejemplos. El pirata, ¿cómo reconocen un pirata? Vamos a reírnos un rato. Como un individuo que antes o ahora, que El antes parche en el dependía ojo de lo tuvo Inglaterra. siempre. Sí, porque antes dependía por ejemplo, el caso de Inglaterra. Bueno, a ver, no. Pero ahora hay Independientemente de la nacionalidad y el idioma del pirata, la piratería sí, siempre fue una figura que la reconoció el derecho internacional consuetudinario y después la recogió el derecho internacional público a través de distintas convenciones. Hoy por hoy, si yo tengo que ir a ver dónde está tipificado el delito de la piratería, tengo que ir a los artículos 110 a 117 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que me va a decir que, digamos, es un ataque perpetrado con intención o afán de lucro contra las personas, tripulación o los bienes que se hallan en buques en alta mar o en aeronaves. Entonces, yo tengo tipificado el delito de la piratería, pero ¿a quién se lo imputo yo? Al que reviste como pirata, es decir, al que de alguna forma planifica, realiza, inicia, concluye, termina, participa de ese ataque en esas condiciones que prevé la figura. Distinta es la situación de, por ejemplo, aquella persona que, formando parte de un aparato estatal, comete crímenes de guerra, o comete crímenes de lesa humanidad, o comete el crimen de genocidio, que también son figuras del derecho internacional público, y también son imputaciones personales a su ejecutor o a su autor. Pero mientras que en la piratería, por ejemplo, esa imputación se hace a título individual, en los crímenes que estoy mencionando, como por ejemplo el crimen de agresión, lesa humanidad, genocidio, esta persona las hace en cuanto órgano de un Estado, órgano que actúa dentro de un aparato estatal que por otra parte es un elemento integrante de la figura de derecho internacional. Es decir, que yo tengo determinadas violaciones al derecho internacional que traen aparejadas imputación penal a las personas a título individual o a las personas en su condición de órganos del Estado. Al derecho internacional público le costó mucho llegar a la responsabilidad penal. ¿Por qué les parece esto? Antes no había crímenes de guerra, por ejemplo, en la época, qué sé yo, en la Edad Moderna,
en la época de los Reyes Católicos, en la época de la Revolución Francesa? ¿Les parecería que no había genocidios, que no había crímenes de guerra? No, bueno, pero está muy vinculado con el desarrollo del derecho internacional público. O Muy sea, bien, de muy forma bien. humanitaria, la regulación de la guerra, la paz, etcétera. Exactamente. Y aparte otra cosa, digamos, aun cuando las conductas constitutivas de genocidio y demás, o contra la guerra justa, digamos, fueran en contra de la conciencia colectiva aún del siglo XVIII, aún del siglo XVII, ¿qué es lo que sucedía? Esos hechos, ejecutados muchas veces por jefes de Estado, por los mismos monarcas, o por las cabezas militares de los ejércitos, o por las mismas milicias, digamos, eran considerados hechos del Estado. Entonces, como esas conductas se atribuían directamente al Estado, ¿qué pasaba? Entraban bajo el principio de inmunidad de jurisdicción, ¿correcto? Como dice Francisco, con la evolución del derecho internacional público, yo voy a formular o generar lo que puedo llamar una doble imputación. ¿Qué significa la doble imputación? Bueno, primero, yo al Estado no le puedo imputar una conducta criminal, ¿correcto? No se puede hablar de responsabilidad criminal de los Estados. Entonces, cuando una conducta, digamos, es criminal, hay una imputación subjetiva al individuo que la ejecuta y otro tipo de imputación, o mejor dicho, otro tipo de responsabilidad que le cabe al Estado cuyo aparato quedó involucrado en la ejecución de esta conducta penal. Entonces yo recurro a una, digamos, doble imputación de responsabilidad. La conducta penal en sí misma se la atribuyo, se la adjudico a la persona que la ejecuta. Mientras que al Estado le voy a formular otro tipo de responsabilidad, que normalmente ¿qué tipo de responsabilidad va a ser? ¿Qué tal, Cirila? Buenas tardes. No va a poder Una ser responsabilidad internacional. una responsabilidad internacional de qué tipo, Cristian. Penal. No, porque yo no puedo reputar responsabilidad penal del Estado. Por eso yo digo, yo Ah, voy a una doble, omisión de un deber, ¿puede ser? puede ser, en realidad puede ser por omisión de un deber o por haber cometido justamente un acto criminal respaldando un acto criminal. Por ejemplo, los ataques generalizados y sistemáticos que caracterizan a los delitos de lesa humanidad. El tema es que yo voy a una doble formulación de imputación de responsabilidad, porque yo al individuo lo imputo penalmente, pero al Estado le asigno otro tipo de responsabilidad. Normalmente, una responsabilidad de orden civil, que por ejemplo, bien pudiera consistir en el pago de una indemnización de guerra, por ejemplo, o en algún tipo de adecuada satisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo antes consideraba que era un hecho del Estado y por lo tanto no podía juzgarlo porque caía dentro de la inmunidad de jurisdicción, el derecho internacional penal moderno recurre a, digamos, a formular esa doble imputación a las resultas de la cual yo tengo, por un lado, que la misma conducta merece un reproche penal con imputación penal personal a su ejecutor y un reproche de responsabilidad al Estado como responsabilidad civil mínimamente que se puede efectivizar, por ejemplo, a través del pago de una indemnización o algún otro tipo de reparación de acuerdo a la responsabilidad civil que le quepa al Estado. ¿De acuerdo? Pero ahora No sé esta si- responsabilidad al Estado se da automáticamente o tiene que haber alguna conducta activa u No, omisiva del Estado. mirá, cuando vos te metés en porque, ¿qué pasa? Este tipo de responsabilidad penal naturalmente no es a título individual del ejecutor, sino que es en aquellos casos en los cuales la persona está actuando como órgano del Estado. Entonces, ¿en qué tipo de delitos la persona está actuando como órgano del Estado? Bueno, si vos vas al Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, vas a ver que en los artículos 5, 6, 7 y 8
tipifica los 4 grandes crímenes internacionales, que son la agresión, el crimen de genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En todos ellos, el individuo está actuando como órgano del Estado. Entonces, el Estado, digamos, usa a estas personas, usa todo un aparato, usa, digamos, toda una plataforma logística, política, militar, sin la cual no es posible llevar a cabo todas estas acciones delictivas. Entonces, ya sea normalmente por comisión y en muy pocos casos por omisión, hay un aparato estatal, ¿sí?, que de forma inescindible está actuando atrás de cada figura. Entonces, la intervención y participación del Estado es necesaria porque inclusive está prevista dentro del tipo penal. Por ejemplo, en los ataques de lesa, en el delito de lesa humanidad, hablamos de un ataque o actos inhumanos contra la población civil de manera sistemática y generalizada y con conocimiento de esa circunstancia. Entonces, esa sistemática y esa generalización vienen de la mano del tema de la estructura estatal necesaria para poder llevar a cabo un ataque de esas proporciones. Y así como el aparato estatal está presente en la lesa humanidad, también está presente en todos los demás tipos de los crímenes internacionales. No sé si me expliqué, Francisco, lo que me preguntaste. Sí, perfecto, doctor. ¿Seguro? Seguro. Normalmente, digamos, ¿cómo se maneja el derecho internacional penal? Bueno, cuando se trata de delitos que se imputan al sujeto, digamos, como a título individual, normalmente yo tengo el Tratado de Derecho Internacional que establece la figura y tipifica la figura, pero no prevé la sanción ni tampoco prevé la jurisdicción. Por ejemplo, si yo voy al delito de piratería, yo les dije que la tipificación la tengo en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿correcto? Ahora, ¿qué establece la Convención sobre Jurisdicción? Dice que la jurisdicción la va a tener el estado de apresamiento. ¿Por qué? ¿Dónde ocurre el delito de piratería necesariamente? En alta mar. En alta mar, No. exactamente. El alta mar es un lugar donde no hay jurisdicción de ningún estado. Entonces, digamos, el estado de apresamiento del pirata es el que va a tener la jurisdicción para poder llevar a cabo procedimientos penales, juzgar y eventualmente aplicar condenas de acuerdo a la cantidad de pena que el Código Penal de ese estado que ejerce jurisdicción tenga previsto. Quiere decir entonces que el derecho internacional público se limita a establecer el tipo penal y quién tiene jurisdicción para intervenir. Pero la cantidad de pena queda librada al derecho doméstico, que particularmente queda involucrado con la intervención del estado de apresamiento. Lo mismo sucede con otras figuras, como por ejemplo, yo tengo las intervenciones las interferencias a la navegación aérea internacional. Yo acá tengo 3 convenciones. Tengo una convención de Tokio de 1963, que tipifica distintas conductas vinculadas con el tráfico aéreo internacional. Tengo una convención de La Haya del año 1971, que tipifica la figura del apoderamiento ilícito, ¿sí?, de naves. Y tengo la convención de Montreal de 1972, que tipifica ciertas conductas contra la seguridad de la navegación ilícita internacional. Entonces, acá tampoco se establecen penas. Se establece quién tiene la jurisdicción y después se aplica el derecho doméstico. ¿Qué otras figuras yo tengo de este estilo que no sean la piratería o que no sean la interferencia de la navegación aérea internacional? Pues el tráfico de estupefacientes, que ahí también hay una convención internacional de 1963 de Viena, que se actualizó en 1988.
Otra figura, por ejemplo, el terrorismo internacional. Otra figura, la trata de blancas. Entonces, todas esas figuras son imputaciones que se hacen al individuo a título individual. Ahora, en aquellas figuras en las cuales se imputa al individuo como órgano del Estado, el abordaje es diferente, porque en esos casos, los tratados de derecho las convenciones internacionales que han tipificado esos delitos han venido de la mano de una jurisdicción especial para juzgar ese tipo de delitos que son muy particulares, porque son crímenes internacionales y constituyen un núcleo duro de jus cogens, ¿sí? Que en definitiva abordan el tratamiento de ese delito de una manera distinta al que lo hacen los delitos con imputación a título individual. Los crímenes de guerra, el genocidio, lesa humanidad, empezaron a ser abordados por el derecho internacional público después de la Primera Guerra Mundial. En la época de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, por ejemplo, declaró al Kaiser alemán, a Guillermo II, pasible de ser sancionado por excesos en la conducción de la guerra por parte de Alemania, crímenes de guerra. Finalmente, Guillermo II, bueno, se exilia en Holanda, Holanda nunca da su extradición, y más allá, digamos, de ciertas cuestiones declarativas, ningún tribunal tuvo intervención para juzgar conductas por crímenes de guerra después de la Primera Guerra Mundial. De la misma manera, también se constituye un tribunal para juzgar crímenes de genocidio que habían ocurrido entre 1914 y 1922 por parte de Turquía en detrimento de los armenios, y después una ley de amnistía, bueno, dejó sin efecto e hizo caer en abstracto la constitución de este tribunal. El intento más serio, en realidad, lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un acuerdo en Londres, el 8 de febrero de 1945, mediante el cual se instituyen dos tribunales ad hoc. ¿Qué es un tribunal ad hoc? Un tribunal que se constituye particularmente para juzgar determinado tipo de conductas. Entonces, ahí se establece un tribunal que fueron los tribunales de Nuremberg y los tribunales de Tokio. Por el primero se juzgó a ciertos jerarcas de digamos, del Tercer Reich. Y en el de Tokio, ¿sí?, a ciertos jerarcas que condujeron la guerra por Japón, también en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué se juzgó? Se juzgó básicamente 3 delitos. Se juzgaron delitos contra la paz, ¿sí?, delitos contra la humanidad y crímenes de guerra. Esas 3 categorías. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la técnica acá del derecho internacional público? La técnica es un tratado de derecho internacional por medio del cual las potencias aliadas, digamos, vuelcan en un determinado tratado un determinado nivel de conciencia colectiva, por lo tanto podríamos decir, digamos, el estado del derecho internacional consuetudinario a la época, y tipifican esos 3 delitos, ¿sí? ¿Para qué? Para ser investigados y juzgados sus responsables durante un determinado periodo, en un determinado ámbito territorial, y por parte de un tribunal específico, al cual inclusive dotan de reglas de procedimiento y demás. Entonces, fíjense que en este sentido el derecho internacional público, ¿qué innova? Innova la tipificación de la conducta de la mano del tribunal que va a juzgar esos delitos en un determinado ámbito material y temporal. En este caso fueron los tribunales de Nuremberg y los tribunales de Kioto. Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, muy lejos de pacificarse, el mundo conoció muchísimos conflictos armados internacionales y otros nacionales. El tema es que los 50 años que mediaron entre la década del 40 y la década del 90, en el que se desarrolló la Guerra Fría,
no hizo posible los consensos necesarios para volver a formar otro tribunal internacional que, por ejemplo, qué sé yo, por decirles algo, juzgara los excesos de guerra y los crímenes de guerra en Vietnam, por decirles algo, o en Camboya, o en la guerra de Corea, qué sé yo. Ahora bien, en la década del 90, cuando justamente justamente acababa de caer la cortina de hierro y de suceder dos grandes conflagraciones, una en la propia Europa, Yugoslavia, y otra en Ruanda. Entonces, el Consejo de Seguridad dispuso la formación de un tribunal penal ad hoc o específico para juzgar las conductas criminales ocurridas en Yugoslavia y otro tanto en Ruanda, ambos hacia 1994. ¿Sí? Estas experiencias fueron de otros dos tribunales ad hoc. Pero inmediatamente después, en el año 1998, después de la Conferencia de Roma, se firma el Estatuto de Roma, que lo que hace es el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Entonces ya nos vamos un pasito más allá. Porque ¿qué es la Corte Penal Internacional a diferencia de sus antecesores? Es un tribunal de carácter permanente. Mientras que Yugoslavia, Ruanda, Nuremberg, Tokio habían sido tribunales de justicia ad hoc, específicamente para juzgar un determinado evento histórico en el cual habían concurrido ciertos crímenes internacionales. Lo que hace el Estatuto de Roma es tipificar esas cuatro figuras, la agresión, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y genocidio, y establecer que un tribunal de carácter permanente, con una determinada dinámica de funcionamiento, sería el tribunal encargado de juzgar esos delitos. Por supuesto que en el juzgamiento de esos delitos se requiere que el delito haya sido cometido en uno de los estados partes del tratado o, por el principio de nacionalidad activa, el acusado sea de la nacionalidad de un estado parte. Ya vamos a ver el tema del funcionamiento de la Corte Permanente Internacional de Justicia. ¿Cuál es el segundo supuesto, doctor, que dijo para ¿cómo? que actúe la Corte? El segundo supuesto. Básicamente dos. Son dos principios de atribución de jurisdicción. Uno, que el delito haya sido cometido en el territorio de uno de los estados parte. Y segundo, el principio de nacionalidad activa, decía yo, que el acusado sea de la nacionalidad de alguno de los estados parte. Salvo que, porque te explico algo, Francisco, ¿cómo se llega a la Corte Penal Internacional? Vos me dirás por avión. Sí, es verdad, se llega por avión. Pero, digamos, los mecanismos que actúan la intervención de la Corte Penal Internacional son tres. Por la denuncia de un Estado parte que solicita la intervención de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, que establece el mismo Estatuto de Roma, que es un organismo independiente, o bien el Consejo de Seguridad puede girar un caso a la Corte Penal Internacional. Cuando el caso lo gira el Consejo de Seguridad, entonces yo prescindo de estas cuestiones de atribución. Y necesariamente, más allá de donde el delito haya sido cometido y por qué nacionales haya sido cometido, interviene la Corte Penal Internacional. Ojo, la Corte Penal Internacional puede resolver, no me quería meter en el funcionamiento y me estoy metiendo en el funcionamiento. Puede resolver la Corte Penal Internacional no intervenir, porque la Corte tiene 18 magistrados que duran 9 años en su cargo. Pero hay en la organización interna del cuerpo, ustedes tienen una sala de apelaciones, una sala de primera instancia y una sala de cuestiones preliminares. Digamos, cuando el fiscal pide la intervención de la Corte, entra por la, digamos, sala de cuestiones preliminares. Lo mismo cuando el caso es girado por el Consejo de Seguridad o por la denuncia de un Estado parte. Y la sala de cuestiones preliminares analiza múltiples factores para ver si consolida o no consolida la jurisdicción y el trabajo de la Corte Penal Internacional. Si dice que sí, entonces, digamos, la sala de juicio de primera instancia es la que, digamos, impulsa las actuaciones de juicio, y hay
un mecanismo recursivo de revisión dentro del mismo tribunal, que es lo que hace que también acá haya una sala de apelaciones. Parece raro y parece incongruente, pero en realidad no es que yo pueda apelar una sentencia de la Corte Penal Internacional a un organismo superior, sino que dentro del mismo organismo existe la posibilidad de revisión del fallo bajo determinadas circunstancias por parte de una sala diferente de la sala de juicio que emitió la sentencia. No sé si me explico con esto. Vos que me habías preguntado, Francisco, que termine en esto, que no quería yo terminar en esto, pero terminé igual. Le había preguntado los principios de distribución de la jurisdicción, que era por el nacional que cometía el delito o porque se cometía el delito en un estado parte. Bueno. Porque yo había explicado por qué, es decir, que estos principios, digamos, que limitan la jurisdicción del tribunal, no se aplican cuando el caso es girado por el Consejo de Seguridad. En esta materia, ¿qué gran novedad se produjo la semana pasada? República Argentina, Corte Penal Internacional, que funciona allá en La Haya. Venezuela. Argentina salió de acusar digamos, al Estado de Venezuela por delitos de lesa humanidad. Exactamente, Cirila. Bueno, Muy buena su contribución. Exactamente. Hay dos casos Venezuela en la Corte. El Venezuela 1, podemos decir, que se formó, digamos, en el año 2017 y que fue promovido por el fiscal, o sea, por la Fiscalía, promovió una causa ante la Sala de Cuestiones Preliminares, y esa demanda fue acompañada por numerosos países. Uno de los países que más activamente intervino en esta cuestión fue Chile, con el informe Bachelet, y en su momento la Argentina acompañó la demanda, de la cual se acaba de retirar el mes pasado, lo cual no significa que vayan a sacar el asunto de la Corte, ni mucho menos, sino que simplemente, digamos, es algo que salió en los medios que tiene que ver con esta cuestión, porque parece que fuera una cuestión muy ajena a la Argentina y no lo es, y justamente la semana pasada se produjeron algunas novedades al respecto. Bueno, volvemos al tema del derecho internacional penal. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos que el individuo puede ser imputado a título personal, pero también puede ser imputado a título de órgano del Estado. Ahora bien, por ejemplo, una de esas figuras, si yo tengo que ir al Estatuto de Roma, les decía que tengo 4 figuras. ¿Cuál era una de ellas? Vamos a empezar a analizar alguna de ellas. Agresión. ¿Cómo? Agresión, muy bien. Creo que es el artículo 5. Si alguien me puede seguir con el Estatuto de Roma, mucho mejor. El delito de agresión. ¿Qué pasa con el delito de agresión? La Corte no definió el delito de agresión. Y no lo definió no por una cuestión antojadiza, ni mucho menos, sino porque el delito de agresión, digamos, viene con muchas espaldas históricas, porque ustedes no se olviden que en un determinado momento el Tratado de Versalles limita el uso y amenaza de la fuerza, el pacto Quelobriand prácticamente lo niega, y finalmente la Carta de Naciones Unidas 2.4 lo termina de circunscribir casi hasta su negación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando en un determinado momento la Asamblea de las Naciones Unidas le solicita a la Comisión de Derecho Internacional que perfile el tema de la agresión, digamos, se estaba tratando de, en realidad, conceptualizar un fenómeno que estaba prohibido por el derecho internacional. O sea, si la agresión está prohibida, entonces, ¿por qué yo la tengo que conceptualizar y en algún momento por qué la tengo que regular?
la Comisión de Derecho Internacional designó una comisión para definir los perfiles del delito de agresión, y en la década del 60 se produjo una resolución que ustedes deben conocer. ¿Cuál es esa resolución que caracteriza el delito de agresión? La resolución 3314. ¿Sí? Seguramente la deben haber visto cuando la primera parte para la primera parte de la cursada, ¿no? ¿Y cómo se define el delito de agresión? Cuando estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por su característica, gravedad y escala constituye una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas. Bueno, fenómeno. A ver, el delito de agresión es, primero vamos a empezar por el delito de agresión y después vamos a caracterizar el crimen de agresión. O sea, vos lo que leíste fue la caracterización del crimen de agresión. Ahora, ¿qué es la agresión? La agresión en sí es el uso de la fuerza por parte de un Estado contra la independencia, la integridad territorial y la soberanía de otro Estado, o de alguna otra forma manifiestamente contraria a la Carta de Naciones Unidas. Esa es la definición de agresión que trae la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora bien, el Estatuto de Roma, digamos, como tenía que definir el crimen de agresión, que seguramente eran todas aquellas figuras penales que se iban a vincular con el concepto de la resolución 3314. Entonces, lo que previó el Estatuto de Roma es que, a través del mecanismo de enmienda, es decir, el Estatuto de Roma, 7 años después de entrar en vigencia, admite que los Estados parte formen una asamblea a los fines de incluir nuevas figuras penales o efectuar enmiendas al tratado. En la primera enmienda, en el año 2010, se incluyó la caracterización del delito de agresión en los términos en que está señalando Cristian. Digamos, ¿quién comete un crimen de agresión entonces? Toda persona que, estando en condiciones efectivas de controlar entonces la acción militar o la acción política de un Estado, comete actos de agresión en instancias de preparación, decías vos, Cristian, planificación, inicio o ejecución de un acto de agresión de una forma, digamos, en una escalada tal que, digamos, contraría la Carta de las Naciones Unidas. Y por supuesto, cuando ustedes, digamos, estudien esta figura de agresión, van a ver que hay distintas figuras y distintas formas que caracterizan el delito de agresión. Que son distintas formas de exterminio, asesinatos, deportaciones, o sea, un montón de conductas que están ahí incluidas, que inclusive el Estatuto de Roma recepta determinadas figuras que en realidad le corresponden a la experiencia del siglo XX, como por ejemplo el apartheid, como un sistema sociopolítico criminal. Entonces, o por ejemplo, la desaparición forzosa de personas, que inclusive, por supuesto, tiene una convención internacional que la caracteriza y sanciona. Entonces, el Estatuto de Roma, cuando caracteriza el delito de agresión, en última instancia también lo que está haciendo es, digamos, volcar en una determinada tipificación el estado, digamos, de evolución que tiene el derecho internacional público con respecto a esa figura en este momento. ¿Estamos? Ese es el crimen de agresión. Ya como antecedente, Nuremberg, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en Nuremberg
el Acuerdo de Londres de febrero de 1945 también tenía previstas 3 figuras. Una de ellas era, los delitos contra la paz. La guerra de agresión quedaba, digamos, calificada como delitos contra la paz. Y, digamos, eran los actos, digamos, cometidos antes o durante la guerra. Y esa sería la caracterización del delito de agresión. ¿Qué otro delito está tipificado en Roma? De lesa humanidad. Muy bien, en los crímenes de lesa humanidad. Bueno, los crímenes contra la humanidad también estaban previstos en Nuremberg. El tema es que en Nuremberg lo que estaba previsto eran todos los actos inhumanos contra la población civil que se hubieran cometido antes o durante la guerra, y las persecuciones políticas, raciales o religiosas en conexión con otros crímenes, digamos, que fueran de conocimiento del tribunal. O sea que para cometer un delito de lesa humanidad, necesariamente tenía que ser cometido antes o durante la guerra, o sea, directamente relacionado con la guerra, y además en conexión con un delito contra la paz o contra un crimen de guerra. Quiere decir que la figura lo que no tenía era qué cosa. Lo que no tenía era una autonomía. ¿Estamos? Entonces, los delitos de lesa humanidad, tal como están caracterizados en el Estatuto de Roma, ¿qué caracterización pueden encontrar ahí ustedes? Son actos cometidos contra la población civil con, como les decía yo, de manera sistemática, generalizada y con conocimiento de ese ataque. ¿Por qué hablamos de un delito de lesa humanidad? Porque ¿cuáles son las figuras que están dentro de la lesa, digamos, figuras criminales concretas que están dentro de lesa humanidad? Por ejemplo, ¿una violación está incluida? Sí, estaría Por supuesto. incluida. ¿Un asesinato? Sí, también. Hasta un robo. Bueno, ¿Un fusilamiento? sí. Muy bien. ¿Una deportación? La Sí, separación también. la separación de un niño de su núcleo familiar. Sí, Muy bien. sí. Digamos, las lesiones contra la integridad psicofísica. Sí. Muy bien. Todas esas figuras están comprendidas. El apartheid también, como decíamos, qué sé yo. Ahora, el tema es que, ¿qué diferencia hay entre esa figura individualmente considerada y el delito de lesa humanidad? Es que el autor, cuando asesina, cuando viola, cuando lesiona, en realidad no lo está haciendo solamente a la persona que es la víctima concreta de su accionar, sino que a través de esa persona la idea es perjudicar, suprimir la existencia de un grupo o la existencia de un determinado colectivo que, digamos, ya está apuntando a la humanidad. Es decir, una característica esencial de esta figura es la trascendencia, que es lo que la modifica de la conducta típica criminal individual. A través de ese accionar. Por eso que un elemento muy importante de la figura sea que los actos inhumanos estén enmarcados en una sistemática y generalidad, digamos, que le sirve de marco general, y que el ejecutor tenga conocimiento de ese hecho, o sea, tenga conocimiento y tenga la intención de que está trascendiendo, a través de su ejecución individual, está trascendiendo a la persona y quiere privar a la humanidad, por ejemplo, de, qué sé yo, un determinado segmento ideológico, de un determinado grupo o núcleo étnico, de una determinada representación política. ¿Estamos? Entonces, esos son los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, en el informe Bachelet del tema de Venezuela en la Corte Penal Internacional, por ejemplo, hay identificadas unas 8.000 ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, como para que ustedes tengan idea de lo que es una escalada de un sistema generalizado o que caracteriza la figura, ¿no?
ataque generalizado y sistemático. ¿Estamos? Acá es inescindible la existencia de una acción política y militar del Estado. Y por supuesto que en los delitos de lesa humanidad hay ciertas cuestiones que no importan. Por ejemplo, ¿se puede oponer la inmunidad de jurisdicción del jefe de Estado, del ministro? Muy bien. Es inoponible la inmunidad de jurisdicción. ¿Exacto? ¿Se entiende? Por ejemplo, la obediencia debida será excusa. Tampoco se excusa el tema de la obediencia debida, o sea, de que el autor hubiese recibido órdenes de un superior o de un jefe de Estado. No, creo que era pasible de recibir una pena más leve por la obediencia debida, pero Exactamente. no era... Porque mira, para ver esto nos tenemos que retrotraer, Francisco, a los principios de Nuremberg, que son 7. Los principios de Nuremberg, que son 7, también afectan esta cuestión. ¿Cuáles son esos principios de Nuremberg? Primero, la declaración de la responsabilidad penal individual. Es el primer instrumento que habla que declara la responsabilidad personal individual y como órgano en estos tipos de delitos. Quiere decir que la persona, digamos, que ha cometido un acto que constituya un crimen internacional, es pasible de ser juzgado y castigado, de ser declarado responsable por el hecho y de ser castigado. Ese es el primer principio que es muy importante, que es el de la declaración de la responsabilidad penal individual. Muy importante. Segundo, que no importa que sea jefe de Estado, dirigente, gobernante o ciudadano, ¿sí? Quiere decir entonces que la inmunidad de jurisdicción es inoponible. Tercer principio de Nuremberg, que es de lo que estamos hablando. No se puede oponer la obediencia debida, excepto lo que se llama en doctrina la duress. ¿Qué significa? La falta de opción moral. Entonces, si bien el acusado no puede oponer la obediencia debida, en última instancia podría ser considerada como un atenuante, como vos muy bien decís. Otra cuestión, que no solamente, otro principio de Nuremberg, que no solamente la ejecución es considerada a los efectos punitivos, sino que también hay otras figuras, como la conspiración, por ejemplo, o la complicidad para cometer el crimen. Ustedes van a ver, desde este punto de vista, como legado de Nuremberg también, que en el Estatuto de Roma hay muchas formas de participación, que en este artículo, ¿cuál de los 4 es? El 7, ¿no? El de crimen de lesa humanidad, o el 8, no me acuerdo bien. Fíjense ustedes que cuando caracteriza el acto, como ataque generalizado y con conocimiento de ese ataque, enumera cuáles son las distintas conductas concretas punitivas y además varios tipos de participación criminal. Conspiración, complicidad, esclavitud, deportación, traslado forzoso de población, encarcelación. Eso sería. Esas son las conductas, pero además vas a encontrar distintos tipos de participación. O sea, no solamente quien haya ejecutado, sino también quien haya inspirado, divulgado, difundido, ¿sí? Instigación. La instigación a cometer un delito de genocidio o un delito de lesa humanidad también está punido. O sea, no solamente el que ejecuta el acto, sino también el que lo instiga o el que conspira contra. O sea, que hay distintas formas de participación. ¿Estamos? Bueno, los principios de Nuremberg en realidad son 7. Hay otro principio, por ejemplo, que se refiere a las garantías. Uno de ellos no es el principio, sino que en realidad el principio sexto son las 3 nuevas figuras de crímenes internacionales que viene a reconocer. Son, ya les decía, los delitos contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. No sé si me estoy olvidando de algo. Caracterizamos la agresión, caracterizamos los delitos de lesa humanidad. ¿Qué otro delito nos tocaría caracterizar? Los crímenes de guerra.
Los crímenes de Genocidio. guerra, exactamente. Crímenes de guerra, como venimos de ver, derecho internacional humanitario, es bastante más sencillo porque en realidad, digamos, abarca todos aquellos conflictos armados internacionales o no internacionales, y que concretamente eh, vulneren las convenciones de Ginebra de 1949 y 1977 en sus distintos segmentos de protección. Pero además, digamos, Roma lo que establece es que por crimen de guerra también se va a entender la violación de todos aquellos deberes que la guerra impone, aún en los conflictos internos, ¿sí? Cuando, digamos, las luchas internas entre un gobierno establecido y un grupo sedicioso se extienden en el tiempo. Eso es muy importante. Pero no se va a aplicar cuando el conflicto interno es de características esporádicas, o circunstanciales. Entonces, en esos casos no se aplica el Estatuto de Roma. O sea, tiene que haber, digamos, aunque la guerra no esté declarada ni nada por el estilo, tiene que haber un conflicto de hecho que perdure en el tiempo como para poder justificar una plataforma. Además de que debe ocurrir en alguno de los países parte del Tratado de Roma, ¿no? ¿Sí? Eso con respecto a los crímenes de guerra. Y la última figura es la que tiene que ver con el genocidio. Sí. En principio, digamos, el Estatuto de Roma extrapola la caracterización del genocidio naturalmente de la Convención del año 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial y de las experiencias de genocidio de esa guerra tan terrible, en 1948 se sanciona la Convención sobre Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, ampliamente ratificado, y que ya contiene una definición de genocidio, que la contiene como la supresión parcial o total de un grupo étnico, religioso, político o social como tal. Fíjense ustedes que el delito de genocidio no estaba en Nuremberg, sino que había otras tres figuras distintas contempladas. Ahora, el genocidio, digamos, puede tener dos versiones, el genocidio físico y el genocidio biológico. El genocidio físico son formas de exterminio físicas, como el homicidio, como por ejemplo la agresión contra la integridad psicofísica de un miembro del grupo, el sometimiento a condiciones de esclavitud o el sometimiento a cualquier otra condición infrahumana que implique riesgo para la vida, riesgo para la salud, y el genocidio biológico, que es el de impedir los nacimientos dentro del grupo. O, por ejemplo, a los niños, separarlos y llevarlos a un grupo completamente distinto y escindirlos de su grupo de pertenencia, con la idea de que no haya una continuidad generacional en ese grupo étnico. Pero más que nada, en este punto, digamos que el Estatuto de Roma lo que hace es básicamente seguir la Convención sobre Prevención y Castigo del Delito de Genocidio. Un poco a grandes rasgos, esto es el derecho internacional humanitario, que como ven, el derecho internacional penal, que como ven, digamos, responde a la faceta pasiva de la personalidad del individuo. Por supuesto que los estados parte del Convenio de Roma tienen la obligación de colaborar con la Corte, es decir, la Fiscalía, que tiene amplias facultades de investigación, puede designar comisiones que se constituyen en el Estado parte y pueden recabar toda la información que quieran, o que necesiten, mejor dicho. Y bueno, por supuesto que tienen la obligación de extraditar a la persona que les fuera solicitada, y alguna que otra cuestión. Cuando nosotros hablamos del derecho internacional público,
estamos hablando de distintas categorías de infracciones. Nosotros nos referimos recién a cuatro figuras que constituyen netamente lo que son crímenes internacionales. Hay un autor francés, Bassouni, que falleció no hace mucho tiempo, que va clasificando las distintas figuras de acuerdo a su importancia. Entonces él distingue crímenes internacionales de delitos internacionales y de infracciones. Las voy poniendo un poquito así por orden, porque naturalmente las de mayor jerarquía son estas 4, que en realidad él nuclea a 11. Porque dice, ¿qué es un crimen internacional? Bueno, un crimen internacional es el crimen que vulnera los bienes jurídicos más importantes que hacen inclusive a la propia existencia de la comunidad internacional. La paz y la seguridad de la humanidad, por ejemplo, o a valores humanitarios básicos. Entonces, digamos, él por supuesto incluye la agresión, incluye el genocidio, incluye los crímenes de lesa humanidad, lo propio con los crímenes de guerra, pero él también advierte que hay otras figuras que en este momento el Estatuto de Roma no ha reconocido, pero que son igualmente importantes, como por ejemplo, autónomamente, la tortura y otras clases de sufrimientos o de penas. Por ejemplo, el tráfico ilícito de sustancias nucleares, el tráfico ilícito, la producción ilícita, o el almacenamiento ilícito de armas prohibidas, ya sea armas mecánicas o armas químicas, justamente por la trascendencia que tiene, las actividades mercenarias, el terrorismo internacional. O sea, son varias las figuras que, además de estas 4, él reconoce que serían crímenes internacionales. Ahora bien, el Estatuto de Roma, cuando reconoce estas 4, en realidad ustedes debieran saber que antes del Estatuto de Roma, en el ámbito de la Comisión de Derecho Internacional, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo un trabajo muy importante que fue el proyecto de artículos sobre delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. Incluyó muchas otras figuras, pero que no fueron recogidas por la Conferencia de Roma cuando se hizo el Estatuto de Roma. Entonces, digamos, esas figuras en la doctrina siguen siendo, en definitiva, muy, ¿cómo se dice? Siguen siendo crímenes internacionales desde el punto de vista doctrinario, pero no son receptadas por el Estatuto de Roma, que limita a estas 4 figuras el núcleo duro de crímenes internacionales hasta el momento reconocidos. Por debajo de los crímenes internacionales, Bassouni reconoce a los delitos internacionales. ¿Y qué son los delitos internacionales? Son infracciones, en realidad, a determinados bienes jurídicos de la comunidad internacional, pero que tienen una particularidad. En su ejecución o intervienen varios estados o nacionales de varios estados. Y por supuesto, alteran bienes comunitarios importantes. Por ejemplo, el atentado contra la seguridad de las personas en determinadas circunstancias. La piratería, por ejemplo, es un ejemplo de lo que veníamos diciendo. La interferencia de la navegación aérea internacional. O, por ejemplo, los atentados que se cometen contra personas especialmente protegidas, como los agentes diplomáticos y consulares. O, por ejemplo, hoy por hoy es importante el patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, destruir un tesoro arqueológico, por ejemplo, o atentar contra un tesoro arqueológico, o robar tesoros arqueológicos, digamos, constituirían delitos internacionales. No tienen ni la característica de los crímenes, porque a lo mejor vulneran otro tipo de bien jurídico, ni son meras infracciones al derecho internacional. De esto se discutió bastante cuando hace 2 años estaba tan cruenta la guerra en Siria, que los grupos sediciosos volaron templos hititas, romanos, y bueno, produjeron graves daños a tesoros arqueológicos de una zona, digamos, muy rica
en yacimientos de civilizaciones que ya no están, con la condena de toda la comunidad internacional, por supuesto, ¿no? Bueno, y también podemos decir lo propio del medio ambiente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la protección medioambiental constituye un punto de interés y un tema comunitario muy, muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasó en Brasil hace 2 años? El tema del Amazonas. Exactamente. En el tema del Amazonas se criticó al presidente Jair Bolsonaro la gestión interna de la prevención y combate de distintos incendios que en su mayoría podrían haber sido intencionales o parecía que eran intencionales, y por sus consecuencias. ¿Qué consecuencias traen esos incendios? Y lo que se planteó fue el tema del aire, de la contaminación al aire de un pulmón del mundo, como un Exactamente, bien. Cristian. Fundamentalmente esos 2 aspectos. Haber afectado uno de los pulmones más importantes del mundo. Se supone que el 20% del oxígeno que respiramos viene de la zona de la Amazonia, o sea, de esos 5,5 millones de kilómetros cuadrados que no solamente abarca Brasil, sino Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia también, ¿no es cierto? Y por añadidura, bueno, la calidad del aire. Nosotros tuvimos las cenizas, no sé si se acuerdan, hasta estas latitudes llegaron las cenizas de los incendios amazónicos, y especialmente Francia y otros países europeos condenaron severamente la gestión interna de la administración del Ejecutivo de Brasil, por no prevenir y por no sancionar adecuadamente y por no tener una política forestal de cuidado. Y además otra cosa, ¿sí? Para la mayor internacionalización de la cuestión, nosotros también tenemos un principio que, digamos, autoriza el planteo y la intervención internacional en esta cuestión, que no es tan interna de Brasil entonces. ¿Cuál es ese principio? No escuché, doctor, disculpe. El Muy bien. La idea de no dañar al otro y hacerse responsable del daño que ocasiona. Muy bien, No. tiene mucho que ver con ese tema de no dañar, ¿sí? Pero creo que nosotros lo vimos cuando hablamos de la responsabilidad internacional de los estados por hechos no prohibidos por el derecho internacional, que hablamos de una responsabilidad objetiva. Y es que nadie puede usar el territorio propio ¿para qué? Para causar un Daño daño, territorio, exacto, a un territorio transfronterizo, ¿sí? A otro transfronterizo. estado o a un sitio que no esté sometido a ninguna jurisdicción nacional. De este principio, ¿ustedes ya empezaron a ver la protección internacional del medio ambiente como tema Sí. de la segunda? Bueno, habrán visto entonces que en uno de los estadios de la evolución del derecho internacional del medio ambiente está Río del 92. Y en Río del 92 este paso está, perdón, este principio está muy clarito. ¿Y qué significa? No solamente porque la Convención de Río haya sido en Brasil, sino que Brasil es parte de esa convención, y por lo tanto, digamos, es un principio no solamente convencional, además es un principio consuetudinario. Entonces, ¿yo por qué les planteo todo esto y por este ejemplo? Porque puede ser que en un futuro no muy lejano, en que vivimos en un medio tan precario, especialmente desde el punto de vista del calentamiento global y demás, lo que nosotros hoy tenemos en principio como identificado como delito internacional podría transformarse en algún momento como crimen internacional, porque estaría comprometiendo inclusive, digamos, la calidad de vida y la efectiva supervivencia de la raza en el futuro. Entonces, fíjense ustedes que estas categorías que nosotros empezamos a ver en forma más o menos sistemática y cerrada, en realidad, digamos, responde a características un poco más móviles de las que podemos ver. Hoy por hoy el terrorismo internacional claramente es un crimen internacional, y los delitos contra el medio ambiente van camino a serlo. En cambio, la última categoría que se reserva a Basuni son las infracciones internacionales,
que muchas veces lo que ponen en juego son valores vinculados con la globalización. Por ejemplo, el tráfico de la moneda, que afecta a la economía internacional, o la rotura de cables submarinos, que afecta a las comunicaciones internacionales, o la pornografía infantil, por ejemplo, que afecta una moral media internacional. No son ni delitos internacionales ni tampoco, por supuesto, crímenes internacionales. Es una clasificación interesante para tener en cuenta. El doctor Farinella tiene escrito un artículo sobre derecho penal internacional donde incluye el análisis de todas estas clasificaciones y de las 4 figuras: agresión, lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. ¿Dudas, consultas o inquietudes? Yo me quedé en la definición de crimen y delito internacional, en la diferencia más o menos entre ellas. Me quedé en esa, Muy sobre todo en bien. crimen. Crímenes internacionales involucran aquellas figuras, ¿sí?, que ponen en riesgo la paz y la seguridad de la humanidad y valores humanitarios básicos. No es lo mismo hablar de la paz y la seguridad como habla la Carta de las Naciones Unidas, porque la Carta de las Naciones Unidas, cuando habla de paz y seguridad, ¿de qué habla? ¿De la paz y la seguridad de quién? De los estados. De los estados. Y los bienes jurídicos ahí protegidos son la seguridad, la integridad territorial, la soberanía política, la soberanía del Estado, la independencia política, quiero decir. O sea, son todos valores jurídico-políticos los que protege la Carta cuando habla de paz y seguridad internacional. Sí. En cambio, cuando yo hablo de paz y seguridad de la humanidad, ya le estoy dando otra dimensión. ¿Correcto? ¿Por qué? Sí. Porque fíjense que cuando yo hablo de crímenes internacionales no estoy poniendo en vilo o en juego o en cuestionamiento la soberanía o la integridad territorial de un Estado. Estoy hablando de genocidio, estoy hablando de lesa humanidad, estoy hablando de crímenes de guerra. O sea, yo lo que estoy poniendo en juego es la humanidad en sus valores humanitarios. Entonces, eso no es la paz y seguridad de los Estados. Ese es el punto de vista. Y ahora, a diferencia de los crímenes internacionales, los delitos internacionales afectan bienes importantes para la comunidad internacional, pero en cuya comisión o interviene más de un Estado o el nacional de más de un Estado. Por ejemplo, la piratería tiene lugar en un sitio que no está sometido a ninguna jurisdicción nacional. Lo mismo que los ataques contra la... ¿Más de un Estado o individuos? O nacionales de más de un Estado. O nacionales de más de un Estado. Y es otro rango menos importante, menos trascendente, de bienes jurídicos tutelados los que afectan los que vulneran los delitos internacionales, a diferencia de los crímenes internacionales. Cirila, ¿todo bien? Hello, Miss Cirila. Sí, muy bien. Y la infracción se pone en juego valores vinculados con la globalización. Y en la infracción, exactamente, están en jaque algunos valores vinculados con la globalización. Perfecto. Como el tránsito de pornografía, las monedas ilícitas o la rotura de... Algunos señalan la corrupción, la corrupción de funcionarios como un mal endémico. Bueno, ponele. Perfecto. Buenísimo. Mr. Horney. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Bueno. Le quería hacer una pregunta, pero vinculado si en todos estos temas de los delitos internacionales entra en juego ese principio de atribución de la jurisdicción que es el universal. Que todo. Pero muy buena pregunta, Francisco. Muy bien. Acá entran en juego 3 sistemas jurisdiccionales. 3 sistemas. A ver. Cuando nosotros estamos hablando
de los tratados de derecho internacional, estamos hablando que es la Corte Permanente Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional, ¿qué es? Un órgano jurisdiccional. Es un órgano jurisdiccional, internacional y permanente. Muy bien. Sí. Les hago una aclaración. La Corte Penal Internacional es un órgano complementario e integrativo de las jurisdicciones domésticas. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo interviene la Corte Penal Internacional? Cuando los distintos estados que tienen jurisdicción sobre el delito conforme los criterios tradicionales de atribución de jurisdicción penal, territorio y nacionalidad, o no están en condiciones de juzgar o no quieren juzgar. Acá yo les recomendaría que vieran el artículo 17 del Estatuto de Roma. Ejemplo, ¿a ustedes les parece que en Venezuela podría tener lugar algún proceso interno que pusiera en el banquillo de los acusados al propio jefe de Estado, sus ministros y el elenco superior de gobierno del país? Naturalmente no. ¿A ustedes les parece que en la Alemania de la Primera Guerra Mundial, que fue lo que pasó, Alemania estaba en condiciones de juzgar a sus propios oficiales de guerra por excesos cometidos durante la Primera Guerra Mundial? Por supuesto que no. Es más, en República Centroafricana, en varias violaciones de derechos humanos que motivaron la intervención de la Sala de Cuestiones Preliminares, la propia República Centroafricana, a través de su principal órgano, o sea, a través de su corte, reconoció la incapacidad de la República Centroafricana de promover el juzgamiento de distintos cabecillas y de distintas personalidades que estaban acusadas de la violación de distintas figuras y crímenes internacionales. Entonces, digamos, sobre la base de esa imposibilidad, que muchas veces es una imposibilidad de infraestructura, como en los países africanos, y otras veces es una falta de voluntad política, como en el resto de los países. Entonces, solo ahí la Corte Penal Internacional interviene. Por eso decimos que es un órgano permanente, pero es un órgano complementario e integrativo de las jurisdicciones domésticas. Ahora, jurisdicción doméstica. ¿Solo nos quedamos con territorialidad y solo nos quedamos con nacionalidad? No. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de la piratería, ¿cuál es la jurisdicción doméstica reconocida? Les doy una pista. ¿Cristian? Peor. Peor la pista, peor. Peor la pista. Con las dos manos tampoco. El estado de apresamiento, para que no se olviden. ¿Por qué? Bien, porque son perfecto. lugares que no están sometidos a una jurisdicción nacional. Espero que después nadie nos vea por YouTube y nos ponga en las redes viralizando este tipo de situaciones. Entonces, el estado de apresamiento. Fíjense ustedes que es una solución muy práctica, porque si yo dijera, solamente el estado de nacionalidad, solamente el estado de territorialidad, primero no puedo, los buques piratas normalmente no, los buques piratas no tienen nacionalidad. Entonces, bueno, yo necesito que sea el estado de apresamiento el que de alguna forma tenga habilitado una jurisdicción. Entonces, lo tiene habilitado por ser el estado de apresamiento. Pero, por ejemplo, en otras figuras, en navegación aérea internacional, por ejemplo, se extiende al estado de refugio del delincuente. Entonces, las jurisdicciones domésticas, además de los factores tradicionales de atribución de jurisdicción, pueden tener también estas otras cuestiones de orden práctico, como es el tema del apresamiento o el estado de refugio del delincuente. Ahora, si yo no tengo jurisdicciones domésticas, ¿qué es lo que tengo? Tengo tribunales internacionales. Y tengo dos clases de tribunales internacionales. Tribunales internacionales ad hoc, como funcionó Yugoslavia, Ruanda, Nuremberg, Tokio. O tengo tribunales permanentes, como por ejemplo
la Corte Penal Internacional. Con la particularidad de que es un tribunal permanente, pero que actúa en forma integrativa y complementaria de las jurisdicciones domésticas cuando no es posible que las jurisdicciones domésticas juzguen adecuadamente a los responsables de crímenes internacionales. Ahora, yo tengo un tercer concepto, distinto de la jurisdicción doméstica, distinto del Tribunal Internacional, que es ¿cuál? La jurisdicción universal. ¿Conocen ese concepto de jurisdicción universal? No. Muy bien. ¿Qué es la jurisdicción universal? A. Juzgamos todos en un tribunal de 9.000 millones de personas. B. Juzga Dios. C. Juzga cualquier Estado. ¿Cuál les parece la opción correcta? Cirila. Sí. Ese principio es el que se aplicó en el caso Gerodia, hay otro que lo habíamos visto en la primera parte y lo diste después. Exactamente, exactamente. Hay normas locales que autorizan a los jueces del Estado a decir que, independientemente de dónde se haya cometido el delito y la nacionalidad de su ejecutor, digamos, por el hecho de tratarse de crímenes internacionales como delitos de lesa humanidad, los jueces nacionales de ese país están habilitados para solicitar la orden de arresto para que se extradite al criminal y sea juzgado por ese Estado, aunque no tenga absolutamente ningún punto de conexión con el crimen. En el caso Gerodia, en el año 2002, creo que fue en el año 1999, se dicta una orden de arresto y de captura contra quien había sido el ministro de Relaciones Exteriores del Congo, que era Don Bassi Gerodia, que estaba acusado de varios crímenes de lesa humanidad. Entonces, el Congo promueve una acción ante la Corte Internacional, ante la Corte de Justicia Internacional en La Haya, no la Corte Permanente, la CIJ, frente a Bélgica, digamos, para decretar la ilegitimidad de la orden de arresto, diciendo que Bélgica no había violado la inmunidad de jurisdicción que tenía Gerodia como canciller y que carecía de toda legitimación para poder iniciar acciones para perseguir un delito con respecto al cual no tenía absolutamente nada que ver. La Corte se pronuncia a favor de Congo, oponiendo que Bélgica bajo ningún punto podía violar o vulnerar la inmunidad de Estado, la inmunidad de jurisdicción del señor Gerodia. No importa si hubiera cesado en el cargo al momento de promoverse la demanda. Y tampoco importa si los actos que se le imputaban eran anteriores o durante o posteriores su gestión como canciller. Es decir, le dio una apreciación superlativa a las inmunidades de jurisdicción. ¿Y saben por qué eso es así? Porque ni la Corte ni la doctrina de derecho internacional público son muy friendly con esto de la jurisdicción universal. O sea, la jurisdicción universal es como demasiado ambigua como para y verde como para estar reconocida por el derecho internacional público en la actualidad. Lo mismo le pasó al doctor Baltasar Garzón en España cuando pidió la extradición de Pinochet. Creo que lo hablamos alguna vez a eso, ¿no? Sí. En la Cámara de los Lores, por una cuestión de salud, dijo que Pinochet volvía a Chile, y Chile, por supuesto, nunca lo juzgó, nunca lo puso en prisión, ni nada por el estilo, pero, digamos, en España para el caso de violación de derechos humanos estaba previsto el tema de la jurisdicción universal, pero una cosa es el reconocimiento y otra cosa es la efectivización. Entonces, Francisco, volviendo a tu pregunta, a ver si está adecuadamente contestada, en materia de jurisdicción del derecho penal internacional, yo tengo tres posibilidades. Tengo las jurisdicciones domésticas de acuerdo a los principios tradicionales de atribución de jurisdicción penal, nacionalidad, territorialidad, a los cuales puedo añadir el estado de apresamiento y de refugio del delincuente, o la jurisdicción internacional, ejercida por tribunales de carácter permanente o tribunales ad hoc,
haciendo la salvedad de que también esa justicia internacional, especialmente la permanente, es complementaria de las jurisdicciones integrativa. domésticas y la jurisdicción universal. Ahora, por ejemplo, si la Argentina es parte integrante de la Convención contra el Terrorismo Internacional, ¿cuál es su obligación? ¿Qué obligaciones adquiere, por ejemplo? Extraditar. Muy bien, extraditar a un delincuente cuando él es solicitado por otro Estado parte. Muy bien, ¿qué más? Desde el punto de vista legislativo quiero significar. Yo tengo la obligación de que si yo no tengo incorporadas las figuras de esa convención internacional a la cual estoy ratificando, yo tengo la obligación de en mi Congreso ampliar el Código Penal trayendo a mi legislación doméstica todas aquellas figuras. Porque de lo contrario yo estoy ratificando un tratado de derecho internacional, pero al no incorporar las figuras al derecho doméstico, no estoy facilitando que la jurisdicción local pueda juzgar esos delitos cuando son cometidos en el país por falta de tipificación. Entonces yo ahí incurriría claramente en un caso de responsabilidad internacional. Entonces, por eso las jurisdicciones domésticas son efectivas cuando, siendo que esos países han formado parte de distintos sistemas internacionales que reconocen como punibles ciertas conductas que se operan en el plano internacional, efectivizan esa sanción incorporando a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos las previsiones de esas convenciones internacionales y por lo tanto a las figuras para poder materializar el juzgamiento, procesamiento y punición posterior como forma de cumplir con los tratados internacionales y asegurar la vigencia del derecho penal internacional. No sé si me explico lo que les quiero decir. Por eso yo no me tengo que fiar solamente en los tribunales internacionales para impartir justicia en el ámbito del derecho internacional público. Si los países en sus ordenamientos jurídicos internos incorporan todas estas figuras que tipifica el derecho penal internacional, yo puedo lograr que el derecho penal internacional actúe a través de las jurisdicciones domésticas adecuadamente. ¿Me explico de dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Bueno, muy atinada tu pregunta, Francisco. ¿Algo más, Cristian, Francisco, Cirila? ¿Dudas, consultas, inquietudes? Bueno, no. ¿Les puedo explicar cómo vamos a seguir? A ver qué les parece. Bien. Me queda un tema que es larguísimo, pero que bueno, vamos a tratar de alguna forma de esquematizar, que es el derecho del mar, que arrancaríamos el lunes 7. Bien. Yo voy a hablar de los distintos espacios que tiene el derecho del mar. Así que por favor, tráiganse leídos los artículos 18 a 25 de la Conmemar, que habla de mar territorial, que habla ¿de qué más habla? Habla de derecho de paso inocente. Por favor, traigan los conceptos de zona contigua. Tráiganse leídos los artículos 56, 61, 62 y 63 de la Conmemar referidos a zona económica exclusiva. Y tráiganse leído el artículo 76 referido a plataforma continental. Yo voy a tratar de explayarme todo lo que pueda porque a mí que me interesa de cada espacio marítimo, que ustedes sepan individualizarlo. Les voy a traer, vamos a compartir pantalla con unos mapitas que tengo, y la caracterización jurídica, o sea, ¿dónde están? O sea, ¿dónde ubicarlos? Ubicarlos no en el mapa, sino, digamos, la sectorización. El espacio marítimo, bueno, lo defino de esta manera y la regulación jurídica es de esta otra manera. Como no creo que nos alcance, y el examen creo que es el viernes 18, ¿puede ser? Y como yo no creo que podamos acceder a la plataforma institucional de la universidad, yo les voy a pedir encarecidamente que alguno de los tres organice para nuestra hora normal y habitual de clases
el lunes 14 a las 18:30 un Zoom de 45 minutos para que todos se saquen las dudas de los temas que lean de Derecho del Mar. ¿Qué les parece la propuesta? O sea, ustedes van a tener la clase del lunes 7. Sí. ¿Sí? Y vamos a generar un Zoom el lunes 14 a las 18:30 horas para que ustedes me planteen todas las dudas que tienen con respecto a Derecho del Mar. Yo en esos 45 minutos le voy a hacer la devolución de sus dudas. Perfecto. Perfecto. O sea, lo incluiríamos a usted en el Zoom. Exactamente. El 7 nos encontramos por este canal a esta misma hora, pero alguno de ustedes, eso lo vamos a arreglar el lunes que viene, se los tiro como para que lo vayan pensando, el lunes 14 a las 18:30, a lo mejor desde el teléfono, desde la compu, un encuentro de consulta sobre el Derecho del Mar. ¿Estamos? Porque es un coso bastante largo. Entonces ustedes me dicen, yo estuve leyendo un caso jurisprudencial, no sé si va o no va. Bueno, esas cosas aprovechan ahí y me las dicen. Yo me confundo plataforma continental con zona económica exclusiva porque no sé dónde me ahogo y dónde no me ahogo. Ahí entonces se va con esa consulta. Yo no entiendo cómo es el tema de los estrechos internacionales y cómo se navega, se puede, no se puede. Ahí se va con la consulta. Yo no entiendo cómo es la jurisdicción en alta mar, ahí se va con la consulta. ¿Está? Igual tiene una terminología de corte geológica importante. Yo se las sencillo el lunes que viene, no se hagan problema. Si ese es el Perfecto. problema. Sí, es uno de los problemas. Sí. Bueno, yo se los sencillo como para que a ustedes les quede claro cómo es la cuestión, porque sí, realmente el tema del espesor de las rocas sedimentarias puede llegar a traer alguna dificultad. Es muy sencillo y se los explico para que les pueda quedar claro el concepto, no hay problema. Genial, gracias. ¿Algo más? No, nada más. Muy bien. Profe, ¿me puedes repetir los últimos artículos? El 56. Sí, de zona económica exclusiva, Cirila, serían el 56, lo que a mí me interesa, ¿no? 56, sí. 61, 62 y 63. Bien, y de plataforma continental me interesan el 76 y el 83. Ahí está, me había olvidado del 83. Bien, gracias. ¿Somos amigos nuevamente todos? Sí. Bueno, ¿estamos? Sí. Bueno, les agradezco gracias. mucho que se hayan conectado. Gracias. Un placer haber compartido con ustedes. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muy buena semana. Igualmente. Hasta el lunes que viene. Gracias. Hasta el lunes.